Hola gente, colegas, estudiantes de Derecho y otras disciplinas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de lo que se conoce como no por venganza. Es un delito bastante moderno, nuevo, que se ha aplicado en diversos países y que aquí en Argentina, más que nada por una cuestión de marketing, se utilizó ese término para un caso muy conocido de un tatuador que ustedes seguramente conocen, que luego veremos en forma resumida. Se utilizó por primera vez en Argentina bajo esta figura de no por venganza. Lo cierto es que en la realidad se le aplicaron otros delitos y por eso se le impuso una pena de 5 años de prisión para ese tatuador. Recordemos que esos hechos ocurrieron en el 2017 y que en el derecho penal tenemos el principio de irretroactividad de la ley penal. Esto quiere decir que la ley penal no se puede aplicar hacia atrás. Entonces, si en 2017 eso no estaba castigado como delito, no se puede castigar o penar a esa persona. Lo cierto es que en 2019 hubo un proyecto, otros dicen en 2020, para poder tipificar este tipo de conducta o acción en el Código Penal, es decir, que adopte un tipo. El tipo es el que matare a otro, por ejemplo, que es lo que va a describir esa acción o esa conducta. Lo cierto es que hoy en día no tenemos un tipo penal para este delito, por lo tanto, en Argentina hoy en día, al menos hasta los días que corren, no sería delito, porque necesitamos que para que haya delito, que haya una acción que sea típica, y no es típica porque no ha sido catalogada como merecedora de pena por parte del legislador. Entonces, hoy no va a ser punible este tipo de conducta o práctica. Bueno, ¿qué es esto de no por venganza? Se refiere a la utilización de fotografías o videos privados tomados en la intimidad para publicarlos o viralizarlos sin el consentimiento del protagonista, es decir, sin la debida autorización, a través de redes sociales o sitios web, aun cuando exista acuerdo entre las partes involucradas para la creación de estas imágenes o videos. ¿Cuáles son los fines? Bueno, vamos a ver que uno de los agravantes es el lucro, es decir, cuando la persona difunde ese contenido con el objeto de tener un rédito económico, ganar determinada cantidad de plata. Ese va a ser uno de los agravantes. Por su traducción en español, bueno, esto en realidad venía del inglés. Entonces, es la práctica de difundir en forma no consentida material íntimo. En el año 2020, el Senado de la Nación Argentina dio media sanción al proyecto de ley que contempla la creación de un nuevo artículo, que es el 155 bis, el cual establece pena de prisión y multa para ¿quién? El que, fruto de una relación íntima o de confianza, se hallase en posesión de contenidos aptos para mayores de edad de una o más personas, las difundiera por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otro medio o tecnología de transmisión de datos, es decir, lo hace a través de internet, WhatsApp, redes sociales y todos estos portales que ustedes conocen hoy en día, sin el expreso consentimiento de quienes aparezcan en estos contenidos para tal fin. Le falta a dicha norma para que adquiera fuerza de ley la media sanción de la Cámara de Diputados. Entonces, este es un proyecto de ley para agregar el artículo 155 bis y penar este tipo de acción o conducta. Lo cierto es que hasta que no se incorpore al Código Penal argentino un delito que castigue específicamente estos hechos que atentan contra la intimidad de las personas y su libertad de tipo S, los jueces deberán observar si el divulgador de las imágenes ha realizado otro tipo de conductas que sí se encuentran tipificadas en el Código Penal, es decir, que hayan sido catalogadas por el legislador como merecedoras de penas complementarias a la difusión de esas imágenes, pues de lo contrario el accionar de las personas que realizan este tipo de actos quedaría impune. ¿Por qué? Básicamente por dos principios, que son el de legalidad y el de taxatividad. El de taxatividad establece que la ley se tiene que interpretar tal cual está y aplicar de la forma en la que está. Si nosotros vemos los casos donde hay enumeraciones, hablamos de enumeración enunciativa y taxativa. Cuando hablamos de enumeración taxativa, estamos diciendo que solamente son esos supuestos y no otros. Aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, el juez tiene que interpretar y aplicar la ley tal cual está. Entonces, si no hay un tipo penal que diga el que difunda imágenes
íntimas sin el consentimiento del otro, será castigado con una pena de tantos años a tantos años de prisión o multa de tantos pesos a tantos pesos, no se va a poder castigar y el juez no va a poder imponerle una pena, porque si no, violaría a su vez también el principio de legalidad. ¿Qué establece el principio de legalidad? Justamente esto, que tiene que estar dentro del Código Penal, tiene que estar tipificada, es decir, legislada por los correspondientes responsables, que sean los legisladores, dentro del Código Penal. Tiene que haber un tipo penal que castigue esa conducta, porque si no lo hay, en caso de que no lo haya, violaríamos el principio de legalidad. Entonces, si yo, por ejemplo, pusiera el que matare a otro y como agravante el que matare a otro con un cuchillo, pero yo tengo una lapicera, entonces utilizo la lapicera para causarle un daño, supongamos que, hablando de lesiones, ¿no? Porque no mataríamos a una persona con una lapicera, pero en el caso de lesiones, la lesión se considera agravada si la persona utilizara un cuchillo. Supongamos que no entráramos en tentativa de homicidio. Entonces, pero mi defendido utilizó una lapicera, entonces ¿es lo mismo un cuchillo que una lapicera? No. Entonces no le podría aplicar el agravante porque la norma dice cuchillo, no dice lapicera. Entonces, bueno, esto para poner un ejemplo para que puedan ilustrarlo mejor. Bueno, entonces ya vimos cuál era el concepto de no por venganza. Ahora se diferencia de la torsión, en tanto la no por venganza suele tener lugar cuando luego de rupturas amorosas o peleas, alguna de las partes difunde de forma pública material íntimo sin el consentimiento de la otra persona con la intención de dañar. Entonces, ¿qué es lo que busca proteger el derecho penal? En este caso, la libertad de tipo S y, por supuesto, la intimidad y el honor de la persona como derechos personalísimos. Recordemos que los derechos personalísimos son los que tenemos las personas por el hecho de ser personas simplemente. Entonces, la torsión implica que la persona afectada es además amenazada y obligada a dar dinero o a hacer algo a cambio de que no se difundan sus imágenes íntimas, que es lo que habría pasado con esta mujer que fue víctima de este tatuador. Entonces, en ese caso tenemos una extorsión de tipo S. La extorsión sí está tipificada en el artículo 168 de nuestro Código Penal, que es ir un escalón más allá de la amenaza. En la amenaza amedrentamos para que la persona haga lo que nosotros queremos, y en la extorsión vamos un poquito más allá. Es como si fuese un tipo penal un poco más agravado que la amenaza y por eso tiene una pena un poco mayor. Bueno, vamos a ver entonces los distintos cambios que se quieren introducir dentro de la legislación argentina. El primero ya lo vimos, tiene que ver con el año 2019, este proyecto de ley. El primer caso entonces fue el 29 de noviembre de 2019, comenzó en nuestro país el primer juicio oral por difundir material de tipo S íntimo sin consentimiento. La víctima había sido Paula Sánchez Frega, que había denunciado en 2017 a su exnovio, pero como les decía, en 2017 esto no estaba penado, incluso al día de hoy no está penado, por lo tanto, por principio de retroactividad de la ley, es decir, no se puede aplicar hacia atrás, por lo tanto no se lo puede castigar. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué le dieron 5 años de prisión? Le dieron 5 años de prisión porque cometió otros delitos, no ese. Entonces, el tatuador, que era Patricio Pioli, había divulgado fotos y videos íntimos que ella le había enviado cuando eran pareja. La justicia impuso una restricción perimetral por amenazas agravadas y lesiones leves. Por eso lo habrían condenado, por una cuestión de amenaza o extorsión y lesiones leves en concurso real. Eso quiere decir varias acciones, varios delitos, es decir, varias acciones que afectan diversos bienes jurídicos. Y resolvió que Pioli fue procesado con prisión preventiva, pero con beneficio de excarcelación y embargado por la suma de 30.000 pesos. La causa fue elevada a juicio oral y recayó en el juzgado número 3 de La Rioja, que acusó a Pioli de los delitos de coacción y lesiones leves calificadas por daño psicológico, ya que la no por venganza y torsión no constituían ni constituyen hoy un delito al momento de la denuncia. Entonces se le da una pena
de 5 años por amenazas agravadas y lesiones leves. Amenaza agravada es la última parte del 149 bis, cuando se obliga a alguien a tolerar algo en contra de su voluntad. Y lesiones leves son daños en el cuerpo o en la salud del artículo 89, que son las lesiones menos gravosas. Entonces, el abogado querellante de Sánchez Frega estableció que se introdujo la figura de la coacción, que es un delito que consiste en obligar a una persona mediante amenazas a hacer algo que no quiere, porque Pioli le decía a Paula que si no volvía con él iba a difundir ese material íntimo. Entonces está claro esta coacción, es más que una amenaza, parece una extorsión, ¿no? Que es un poco más grave. A eso le sumamos las lesiones leves calificadas, que tienen que ver con el daño psicológico que le ocasionó con las agresiones físicas, que también las hubo. Entonces, por una cuestión de daño psicológico y las lesiones físicas, se le agrega estas lesiones leves calificadas. En total, en forma de concurso real, es decir, se suman las penas de esos dos delitos, se llega a una condena efectiva de 5 años de prisión. Entonces, como antecedentes parlamentarios, tuvimos en 2016, cuando Rodolfo Urtubey había presentado un expediente por el cual proponía incorporar el artículo 128 bis al capítulo 3, título 3 del Código Penal, sancionando la publicación y o difusión de imágenes no consentidas se imaginarán que, total o parcial, y o videos de contenido S o erótico de personas. Ese mismo año, la senadora Marina Riofrio, del Frente para la Victoria de Neuquén, presentó el proyecto 2119 del 16 con un objeto similar, pero proporcionando la incorporación de un artículo 155 bis. Ambas iniciativas solo tuvieron giro a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, y en el caso del proyecto de la senadora patagónica, el expediente obtuvo dictamen el 15 de noviembre de 2016 y sanción el 23 de ese mes. Un año más tarde, la sanción fue revisada por la Cámara de Diputados y devuelto al Senado con modificaciones. La Comisión Reformadora del Código Penal había incorporado al anteproyecto de la ley el delito de no por venganza en el título referido a los delitos informáticos, que sanciona con una pena de 6 meses a 2 años o multa al que, sin autorización de la persona interesada, es decir, sin contar con el consentimiento o la habilitación de esa persona, difunda imágenes o grabaciones con contenido de tipo S que hubieran sido producidas en un marco de intimidad. Entonces, dentro del marco de esa pareja, de su privacidad, de su esfera íntima, desarrollarían este tipo de actividades y luego uno de ellos lo difundiera, básicamente para causar un daño. Pero se le agregó un agravante con pena de 1 a 3 años. Bueno, 6 meses a 2 años o 1 a 3 años es una pena escarcelable. Esto quiere decir que la persona que cometa este delito no va a ir a la cárcel, pero le va a quedar una mancha en sus antecedentes penales. Si el autor del delito hubiera tenido una relación afectiva con la persona afectada, es decir, hubiesen sido marido y mujer, novio o novia, o hubiesen tenido una unión convivencial, si se tratara de una persona que no hubiese cumplido los 18 años, en cuyo caso también podría configurarse el delito del 128, que es el de no por de tipo infantil, y si el autor hubiera actuado con fin de lucro, que era lo que me pedían aquí en este video. Entonces tenemos el fin de lucro como una especie de agravante para la pena. Esto se trató en el año 2019 y se iba a incorporar al artículo 155 como 155 bis, como digamos 155 segunda parte. El 29 de marzo del 2019 el Poder Ejecutivo Nacional envió al Senado ese proyecto de ley de reforma al Código Penal. El artículo 493, ahí se tipificaba la no por venganza con pena para el tipo básico de 6 meses a 2 años. La conducta descripta normativa enuncia el que sin autorización de la persona afectada difunda, revele, envíe, distribuye o de cualquier otra forma ponga a disposición de terceros imágenes, grabaciones de audio u audiovisuales de naturaleza S producidas en un ámbito de intimidad que el autor hubiera recibido u obtenido con el consentimiento de la víctima cuando la divulgación menoscabe gravemente su privacidad. Entonces aquí no importaba si tenía o no el consentimiento. Y también los agravantes de 1 a 3 años
cuando los hechos hubiesen sido cometidos por persona que esté o haya estado unida a la víctima por matrimonio, análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, o la víctima no tuviera 18 años o los hechos se hubiesen cometido con fin de lucro. En otro de los proyectos de la senadora Elías de Pérez buscaba incorporar un inciso 5 al artículo 117 en el marco de lo que se establece delitos contra el honor. Bueno, esto afectaría el honor también, la intimidad. Como vemos, hay una discusión de dónde ubicarlo. Si dentro de los delitos de tipo S, delitos contra el honor, delitos contra la intimidad. En el marco que establece el delito contra el honor respecto a la aplicación de multas por difusión no consentida de imágenes o videos íntimos a través de cualquier medio de comunicación. En ese sentido, la redacción que proponía que se aplique una multa de 20.000 a 100.000 pesos cuando la información difundida, distribuida, facilitada, cedida y o entregada sin consentimiento a terceros por cualquier tipo de comunicación electrónica, transmisión de datos, página web o a través de cualquier otro medio de comunicación haya sido producida en un ámbito de intimidad siempre que el hecho no resultara otro delito severamente más penado. Es decir, si constituye o lleva adelante una conducta o una acción dentro de otro tipo penal que contenga una pena mayor, se va a aplicar la otra y no esta. Después también el expediente de la senadora Ledesma en el artículo 155, otros en el artículo 169, correspondiente a extorsión. Entonces vemos que algunos lo encuadrarían dentro de la violación de los secretos y la privacidad, otros en un delito de tipo S, otros dentro de lo que es la extorsión. Y en ese caso, bueno, el del 155, un piso de 1.500 con un techo de 100.000, que podría duplicarse en ciertas circunstancias cuando hubiere consentimiento de la víctima en el registro, pero en donde no hubiera autorización para su puesta en circulación. Entonces, por ahí consciente que la persona lo grabe, pero no que lo difunda. La única excepción prevista estaba fundada con el propósito inequívoco de proteger un interés público. Bueno, no sería el caso. Entonces, artículo 169 del proyecto, será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 8 años. Bueno, aquí ya sí sería con pena privativa de la libertad, iría a la cárcel. El que por amenaza de imputaciones contra el honor, de difusión de contenido fruto de una relación íntima o de B a los secretos, cometer alguno de los hechos expresados en el artículo precedente. Bueno, y ahí vimos entonces varios proyectos de ley para poder penar este tipo de delito. Así que espero que les haya gustado este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Un saludo grande para todos.